Te doy la más cordial bienvenida a nuestra charla. Mi nombre es Shabnov Vargas Vázquez, profesor investigador en matemática educativa en ambientes multiculturales. Mi trabajo ha consistido en concretar la perspectiva de Wegenkajen desde la visión del pueblo originario Ayú para la enseñanza-aprendizaje de la matemática en ambientes multiculturales. Esta perspectiva, en donde se concibe al ser humano o al estudiante como parte de una colectividad y que se habla de la dualidad humano-pueblo o Kahpayachten, y también en donde tenemos la otra dualidad del Narui y Hukyachten, ser y estar, tierra, vida, y la otra dualidad que es la de Kahmadunen, Pushmadunen, ser y estar, trabajo tequio. Aquí vamos a hablar de la dualidad de Narui ser humano, ser, tierra, vida. Y es que en esta dualidad pues nos genera cierta responsabilidad de al estar en esta tierra y en esta vida. Entonces, aquí dentro de Huejencajano, en la formación de las nuevas generaciones o en donde estamos formando a los estudiantes y también el profesor que está aprendiendo frente a grupo, esta conceptualización de la tierra como la dadora de vida y en ese sentido se le debe respeto porque de ella vivimos y a ella le debemos. Entonces, en esta concepción de la naturaleza como en una situación ecológica es lo que se busca formar a los estudiantes en esta dualidad. Esta dualidad es la dualidad de la existencia, de relación cosmogónica y ecológica, de proyección y conciencia planetaria. Con esta dualidad estamos significando que la vida humana solamente existe porque existe la Tierra. La vida se sustenta en la Tierra y sin ella no hay vida. Por eso los abuelos afirman que la Tierra es nuestra madre y como tal le debemos el respeto. Un poco reflexionando sobre el concepto del Naruyukyamten en el contexto del espacio escolar, este cae muy a cuenta con la situación de la educación ecológica y sobre todo ese respeto quizá olvidado hacia la propia tierra y hacia la propia naturaleza, en términos de que a veces se rompe esa relación armónica o esa relación ecológica y que no se guardan o que no se guardan ese equilibrio que se necesita para que algo pueda vivir. En este caso, el ser humano, en este caso nosotros, en esta relación que a veces todo se ve pues como un objeto y no tiene y que no tiene más allá, que no guarda cierta relación con nosotros, sino que pues se acaba y se usa y demás, y no hay como esta concepción ecológica y planetaria para el ser humano o para la Tierra misma. Y en ese sentido, dentro del espacio escolar, cuando se está formando al humano pueblo, en este caso al estudiante, hemos hablado del ser humano colectivo, pues detrás se concibe que debe estar formado en esta relación ecológica y planetaria. Pero tampoco es un concepto fuera de, sino que vive dentro de la comunidad originaria, o en este caso de donde proviene Huejencajan o de donde son estos principios filosóficos y cosmogónicos que están detrás de toda reflexión que ocurre en esta comunidad o en las comunidades originarias, seguramente, pero tampoco es como decir, bueno, ay, qué bonito se concibe ahí y qué bueno que lo conciban así, pues no, la cuestión es que todos como seres humanos con esta mirada podemos mirar esta lente y mirar nuestra propia realidad y mirar nuestro propio espacio en donde estamos con estos ojos de decir, es que somos somos tierra vida. Y es por eso que es importante compartir estas concepciones y ahora el trabajo es cómo contextualizamos esta concepción
dentro del espacio escolar, dentro de la educación, que no solamente, ya sabemos, no solamente ocurre ahí o no solamente se tiene que contextualizar ahí. Mi caso ha sido contextualizarlo dentro del espacio escolar con plena conciencia de que se puede contextualizar en otras situaciones fuera del espacio escolar. Y el concepto de Narui Yukyatan nos va a generar esta situación pues armónica o esta situación de la educación ecológica que necesitamos y sobre todo pensar nuevamente que el humano pueblo, aunque ya es colectividad, ya es colectivo, el humano pueblo está ahí en ese concepto, pues no está aislado de la tierra en donde vive, no está aislado del lugar en donde vive, si bien sabemos que esta relación con la tierra va a influir en nosotros. Entonces es esa relación en la que nosotros tenemos que cuidar el espacio en el que estamos, en el espacio en el que vivimos, y viene a cuenta, por ejemplo, alguna situación de que, por ejemplo, en nuestros hogares, a veces la estructura, como está nuestro hogar, la estructura física, los materiales, al principio pensamos que nosotros dominamos eso. La pregunta es, ¿qué pasa después de algún tiempo? ¿No será que la estructura cuadrada o la estructura de la forma en cómo está al final nos llega a dominar a nosotros? Porque de repente es que esa naturaleza que está a nuestro alrededor, pues nosotros a lo mejor no, más bien la provocamos y de esa manera nos llega a dominar en algún momento de nuestra vida, como que cambia, ¿no? Entonces, en esa idea de que tenemos este respeto, que tenemos que, no es que lo tengamos que guardar o así como a fuerza, sino se tiene que hacer, se hace, porque justo esto es lo que nos ha provocado pues diversos cambios, el no guardar ese equilibrio. Y no porque sea una situación de que una concepción así bonita, sino porque ahora sí que necesitamos volver hacia esta concepción del ser tierra vida y que por eso necesitamos pues no que estas perspectivas sean innovadoras o estén surgiendo, sino que hayan vivido en estas comunidades o en diversas colectividades humanas y que han encontrado pues esta relación ecológica y planetaria con la tierra en la que vivimos. No estamos alejados de la tierra, no estamos alejados de nuestra zona, no estamos alejados del espacio en el que vivimos, sino que nosotros estamos imbricados en ella y eso nos da nuestra existencia, esto nos da esta relación cosmogónica que decíamos, esta relación ecológica. Pertenecemos a la tierra, de ella somos y de ella vivimos y a ella volvemos. Muy bien, pues me dio mucho gusto platicar sobre esta dimensión. Ya más adelante estaremos platicando algunas cuestiones, algunas redacciones académicas, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión de cómo proviene, con qué palabras está formada, en este caso del Mije, de dónde proviene, y como un poco ir indagando más sobre su propio significado, porque si bien se ha tratado de colocar como ser y estar tierra vida con la intención de comunicarnos, pues cada una de estas cuestiones tiene detrás un aspecto mucho más profundo y un aspecto mucho más fuerte, filosófico, que toma significado al estar hablando en el idioma Ayuk, en el idioma Mije. Como todos los idiomas, cada uno de nuestros idiomas nos vamos construyendo y es nuestra manera de decir al mundo, aquí estamos, aquí vivimos y así somos. Y el Huejincajen es esa parte, es como se mira al mundo, es nuestra lente que nos sirve para mirar esta realidad humana, esta realidad de la educación, esta realidad del aprender, esta realidad que tiene muchas explicaciones, muchas posibles explicaciones, que ese es el papel como de los referentes teóricos, mirar una realidad a través de una lente. Esta realidad del Huejincajen, esta realidad de estos principios filosóficos y cosmogónicos, al compartirlos a todos nos beneficia y podemos tener una idea
de cómo mirar a esa misma realidad que antes no la mirábamos de esa manera. Yo espero que a través de estas pláticas que estamos teniendo, tú ya tengas como una nueva mirada hacia tu propia realidad y que puedas utilizar y que puedas conocer y tener este conocimiento. Mi papel ha sido contextualizar esta mirada, este enfoque al espacio escolar para realizar investigaciones en la didáctica de la matemática, sobre todo, y mejorar la práctica docente, mejorar la enseñanza, mejorar el aprendizaje en el estudiante, porque también pertenezco a esta misma realidad, pertenezco finalmente a esta misma tierra universo, a esta misma tierra vida, y yo mismo soy un humano pueblo, un humano colectivo, y en ese sentido, pues me genera ciertas situaciones. Pues estamos en contacto y me dio gusto platicar contigo nuevamente. Recuerda, mi nombre es Shabnov Vargas Vázquez, profesor investigador en matemática educativa. Nos vemos en la siguiente emisión.